Bueno, Lea, acá comenzó todo, podríamos decir, ¿eh? Bueno, fuiste el primer entrevistado de este ciclo en la tele, en CL3 Cablevisión para Somos Campo, y bueno, estamos muy contentos de volver en los 100 programas a charlar con vos. Bueno, la verdad que me sorprendiste porque ya 100 programas es mucho. Y sí, cuando me dijiste me acordaba que el primero había sido acá hace un par de años atrás. Así que yo me alegro y es un honor volver a estar en el programa número 100 y espero que sean muchos más, ¿eh? Bueno, Lea, muchas gracias. Siempre digo que, bueno, gracias a los profesionales, amigos como vos, a los productores que nos dan bola, bueno, le mostramos a la gente un poco más de nuestro sector. Lea, bueno, para hablar un poco ya en el cierre de la campaña, bueno, hemos tenido una lluviecita esta semana que por ahí frenó un poco los trabajos, pero ya no queda mucho por levantar. Decime un poco desde tu mirada cómo has visto esta campaña. Sí, es así como decís vos, que ya vamos a encarar la recta final de la cosecha, porque ya prácticamente acá en nuestra zona se terminó de cosechar casi toda la soja de primera, gran parte del maíz, a lo mejor faltan algunos lotes de maíz, y también quedan bastante de soja de segunda, que esa es la que se empezó a cosechar hace poco. Estamos cerrando una campaña en la que no se puede hacer generalizaciones de cómo fue. O sea, fue muy dispar en los lotes porque, a ver, acá en lo que es Chañar y de Chañar hacia el sur, que es Caferata y a lo mejor algunos pueblos así para el lado del sur de Chañar, hubo rindes muy buenos, o sea, se están cosechando cultivos con rindes muy buenos. Maíces de mucho más, a lo mejor de 100 quintales por hectárea, sojas de primera de 50 o más quintales por hectárea, pero cerca de acá, a lo mejor si nos vamos un poco para el norte a pueblos como Cruz Alta o Arteaga, que están a pocos kilómetros, ahí ya hubo rindes muy inferiores y muy malos, todo por la disparidad de las lluvias. O sea, todo, e incluso en esta zona en la cual te digo de entre Chañar y Caferata, en la que en general hubo buenos rindes, también hay pequeñas zonitas aisladas en las cuales, porque falló algún chaparrón o algo, también se encuentran o se dieron algunos lotes de rindes inferiores al promedio. No, te decía que fue muy dispar la situación del agua, pero analizándolo el agua desde todo punto de vista, o sea, desde el agua de lluvia, porque en algunos lugares, y en los pueblos que yo te decía al norte, faltaron varias lluvias, entonces eso ya hizo que los cultivos cuando llegaron los calores, como se dice vulgarmente, se quemaron, o sea, pero también el agua de abajo. ¿A qué me refiero con el agua de abajo? Que en muchas situaciones tenemos ayuda de la ANAPA. O sea, hay lugares donde no llovió tanto, porque fue una campaña en general tirando a seca, pero como que consideramos que las lluvias en algunos lugares estuvieron justas, pero estuvieron justas o nos salvaron porque también se complementan con el agua que teníamos abajo en la ANAPA. También, ¿por qué nos damos cuenta de esto? Porque hay lotes en lomas en los cuales la ANAPA está un poco más profunda, que tuvieron rindes inferiores a otros lotes cercanos que no están en la loma y que tienen la ANAPA más cerca. O sea, si vos tenés un lote que a lo mejor en la primavera la ANAPA estaba a 2 metros y algo, eso ya después el ascenso de la humedad de la ANAPA influye, porque llega a donde las raíces de los cultivos la pueden tomar y te sirve de ayuda. La ANAPA, que se nos volvía una enemiga en los años de inundación, ahora es una aliada, es que nos ayuda. Y tenés otro lote, a lo mejor cerca, en el cual la ANAPA es más profunda, qué sé yo, que está a 4 o 5 metros, entonces ese ascenso de humedad de la ANAPA no llega a donde lo puedan tomar las raíces y el cultivo, o sea, no recibe esa ayuda y ha rendido mucho menos. O sea,
un ejemplo, soja de segunda a lo mejor de 20 y pico quintales, sin ayuda de napa, y soja de segunda de 40 y pico quintales, con lluvia parecida, tal vez algún chaparrón menos, pero lluvia parecida y con influencia de la napa. O sea, y la otra cuestión que yo decía del agua de abajo, una es la napa y otra es cómo la manejamos previamente, o cómo la manejó cada productor antes de la siembra de los cultivos de esta campaña. O sea, el que en el invierno pasado conservó la humedad, controlando las malezas y no teniendo el lote ocupado con otra cosa, en el invierno hizo un ahorro a lo mejor del agua que tenía, arranca el cultivo de verano con el tanque un poco más lleno y se dieron los rindes que te decía. En cambio, si vos en el invierno a lo mejor por las malezas o por algún verdeo de invierno, aquellos que a lo mejor combinan agricultura con ganadería, no hiciste un ahorro de agua, después la pagás, o sea, lo que producís como pasto o algo en el invierno, después lo pagás en el verano con detrimento del rinde de los cultivos. Y eso muchas veces ocurre que no se paga no tenés esa disminución de rinde, porque cuando empieza la primavera empieza a llover y pone todo igual, pero los años que son relativamente así un poco más secos, cualquier equivocación se paga caro, digamos, con disminuciones grandes de rinde. Le hemos visto nuevamente una gran cantidad de lotes con yuyo colorado, que ya sabemos que no es una novedad, pero bueno, ¿se está haciendo más difícil de lo esperado controlarlo? Sí, es cierto que tuvimos sorpresas y también aún haciendo las cosas que hay que hacer para controlarlo, porque ya cuando ya pasaron varias campañas de este problema, primero había venido hace unos años atrás el problema de la rama negra, ahora estamos renegando con el yuyo colorado. Ya estamos sabiendo los profesionales qué estrategia hay que seguir para controlarlo. O sea, se pone algún herbicida que no lo deje nacer, después de última, si se escapa algo, hay algunos herbicidas que como para hacer algún repaso adentro del cultivo, le pegan un poco al cultivo, pero bueno, no queda otra. Y en algunos lotes, aún habiendo hecho lo que había que hacer, se ha escapado y tuvimos escape de yuyo colorado sin encontrarle demasiada explicación, porque se había pasado a lo mejor el herbicida preemergente que evita que nazca. Ese herbicida, para activarse, necesita alguna lluvia, la lluvia ocurrió y sin embargo la maleza apareció igual. Entonces, como que en algunos casos quedás un poco desorientado sobre qué pudo estar pasando. Y esperemos que en las próximas campañas se normalice, o sea, que no ocurran esas sorpresas o que aparezca alguna estrategia nueva como para poder tenerlo más controlado, porque si no es muy preocupante ese tema. Y otra cosa particular de esta campaña, que ahora hace poco, fue la helada que tuvimos los últimos días, a fin de marzo. La helada más fuerte ocurrió el 31 de marzo, último día de marzo. Y una un poco más suave fue el día anterior, el 30 de marzo, y otra también suavecita fue el 1 de abril. O sea, pero que tuvimos increíblemente estamos hablando de heladas en marzo, que nunca, casi nadie se acuerda de que hayan ocurrido. Escuché algo de que decían que en el año 90, o sea, hace 32 años, creo que decían el INTA había detectado una, pero bueno, o sea, totalmente fuera de lo habitual. Y eso afectó
y ahora creíamos que poco, pero ahora estamos viendo que afectó bastante los rendimientos de la soja de segunda. Y no sé, porque todavía no me enteré de ningún lote de maíz de segunda o maíz tardío. No sé cuánto lo pudo haber afectado todavía. Pero lotes de soja de segunda que tenían pinta y estaban las vainas con los granos, todo como para dar rindes parecido a lo que es una soja de primera, o sea, 40 y pico quintales largos. Están rindiendo por debajo de 40. O sea que pensábamos que la helada nos podía haber quitado un par de quintales por hectárea y nada más, pero por lo que estamos viendo tal vez fueron más que un par de quintales, a lo mejor más de 5, no sé si decir 10 quintales, pero tal vez 7 u 8. A ver, una soja que a lo mejor parecía que podía llegar a rendir, una soja de segunda a lo mejor 45 quintales, está rindiendo a lo mejor 37, 38. O sea que si pensábamos que nos podía quitar un 10%, a lo mejor fue más que eso, a lo mejor en algunos casos cerca del 20% de lo que iba a rendir. Y eso dependió de en qué parte del ciclo estaba. O sea, las que ya estaban finalizando el ciclo porque eran a lo mejor de grupo de maduración más corto, a lo mejor una soja de segunda de grupo de maduración 3, ya cuando heló estaba, como se puede decir, hecha. Y ya el grano estaba lleno y listo, no había más rinde por hacer. En cambio, las un poco más largas o las sembradas más tarde, a esas le faltaba todavía completar el llenado, a lo mejor le faltaba una semana más o 2 semanas, porque estaban verdes. En esa semana o en esas 2 semanas la planta iba a continuar trabajando, digamos, llenando los granos, y al interrumpirse el ciclo por la helada, los granos quedaron como estaban ahí, entonces nos encontramos con granos de menor peso, más chiquitos, y esos son los quintales que están faltando. Así que como condimento extra, fue una campaña así muy dispar en cuanto al agua. En algunos lugares también hubo episodios de granizo y claro, hubo algunos productores, hubo algunos campos o lotes o productores que no se vieron afectados casi por ninguna de estas contingencias climáticas, porque a lo mejor les llovió bastante bien, tenían la ayuda de la ANAP, entonces en esos casos los rindes son normales, o sea, de un año bueno a muy bueno o excelente. Y hay otros productores u otros lotes que las recibieron todas, le tocó sequía, algún episodio de granizo y después helada, completita el panorama para eso. Decían, no le falta nada, decían algunos. Lea, bueno, decíamos fuera de micrófono de esta época entre medio donde el productor tiene que pensar en recolectar lo que le falta y ya ir analizando la fina o qué es lo que se va a hacer el que no lo tiene definido. Bueno, ¿cómo ves el escenario de cara a la fina acá en la zona? Sí, es así como charlábamos recién, que ahora en esta época necesitaríamos lluvia para que se acumule un poco de agua en el suelo para el trigo que viene, pero a su vez uno desea que no llueva para poder terminar de recolectar lo de la campaña pasada, o sea, para terminar la cosecha. Pero bueno, no tenemos que decidir nosotros si llueve o no llueve, viene como viene. Y hay mucha incertidumbre respecto a la campaña próxima de fina. Incertidumbre, más allá de la incertidumbre climática, que estamos acostumbrados porque siempre existe. Si va a llover un poco más y entonces podríamos arrancar el trigo con el suelo cargado, lo cual ya define gran parte del rinde, porque está bueno tener en cuenta con cuánta agua arrancamos en el suelo antes de sembrar el trigo para decidir si lo hacemos o no lo hacemos, porque arrancar con el tanque lleno implica ya que tenemos un rinde, un piso asegurado de rinde. Eso por un lado, pero eso existe siempre. La incertidumbre que se agregó ahora es la provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania, que distorsionó todos los precios. O sea, los precios de los granos, en este caso del trigo, está alto
precisamente por esa guerra. Está alto el trigo disponible, que es el que cosechamos la campaña pasada, y está alto el trigo diciembre, el trigo nuevo. O sea, nosotros ya podemos ponerle precio a la producción de trigo ahora, vendiendo a futuro a diciembre, y ese está alto, porque en estos días está por encima de los $300 por tonelada, que es muy bueno. Entonces, si decidiéramos sembrar trigo, por ahí ya le podemos poner ese precio para calzar los costos. Pero además de estar alto el precio del grano, que eso es favorable para nosotros, la contra es que están altísimos los precios de los fertilizantes y algunos otros insumos. Entonces, o sea, el precio del grano se aumentó, a lo mejor aumentó, por decir, de 200 y pico dólares a 300, pero aumentó a lo mejor un 50% por la guerra. Pero los fertilizantes se triplicaron en precio. A lo mejor la urea años anteriores costaba cerca de $400 por tonelada y ahora cuesta a lo mejor 1.400 o 1.500, más que el triple. Eso hace que tengamos que pensar bien y sacar bien los números para decidir la siembra de trigo. Como que hay que afinarlos bien, y en el caso de decidirse por sembrarlo, por ahí no es mala idea calzarse y aprovechando estos altos precios, vendiendo algo a futuro, porque si después se soluciona el conflicto entre Rusia y Ucrania y los precios, o por cualquier otro motivo, si los precios cayeran, con estos precios de fertilizantes y precios de los granos inferiores, se complicaría el número. Lea, bueno, como siempre ha sido un gustazo venir a visitarte, a charlar con vos, y bueno, en este caso pasamos del 1 al 100, y bueno, y sigue todo igual, con la misma onda, así que bueno, te agradecemos un montón y bueno, vamos a seguir viniéndote a molestar. Bueno, ya tenemos que tener reservado para el programa 200. Bueno, no, pero no vamos a esperar hasta ese momento. No, me encanta lo que haces, te felicito públicamente, y hace muy bien al sector así, tener programas de este tipo, en el cual vemos así a colegas, pero vemos que también, o sea, haces el programa respecto al agro, pero también respecto a la ganadería, y notas de color, como por ejemplo con los chicos que obtienen por ahí títulos en las competencias con los caballos, y todo lo relacionado al campo. Como el título del programa lo dice, Somos Campo, está bueno tener algo acá en el cable local como para ver respecto a lo nuestro. Así que felicitaciones una vez más, y que sean muchos programas más.